en una iglesia, y estoy hablando no solamente de una persona, estoy hablando de todos aquellos que están en capacidad de estar liderando. Entre todos nosotros debemos de estar mirando de que exista una buena relación entre lo que es el liderazgo de la iglesia y la membresía de la iglesia. Pablo le está rogando a los hermanos, es un pedido, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que están trabajando. Es un pedido cariñoso que Pablo está haciendo. Les estoy rogando, por favor, miren, velen por aquellas personas que están trabajando. Reconózcanlos. Ustedes pueden hacer mejor y hay 3 áreas de responsabilidad que debe de tener un pastor de acuerdo a estos 2 versos. Y quiero compartir esto con ustedes. Fíjense que dice aquí, les rogamos, hermanos, que reconozcan ¿a quién? A los que trabajan entre ustedes. A los que están trabajando entre ustedes. Está hablando de aquel esfuerzo que están exhibiendo entre los miembros. Estamos hablando de lo que es ministrar en la vida espiritual de una persona, porque es importante de mirar, mis hermanos, el nivel espiritual de cada persona que esté aquí en la iglesia. El pastor tiene que estar velando por esa madurez espiritual. El pastor nunca trata de usar la Biblia para lastimar a una persona, hacerla sentir mal, sino que el pastor debe de hablar con la autoridad que da la palabra, pero para corregir, para ayudar a aquella persona, así como ese pastor necesita ayuda, también en ocasiones cuando no está haciendo algo que esté correcto, que la membresía puede decir, hermano, vamos a hablar y vamos a tratar esto. ¿Me entienden? Esto es lo que Dios está deseando. Y fíjense que en algunas ocasiones hay muchos pastores que llevan este título, pero te voy a decir algo, son muy pocos los pastores que tienen corazón de pastor. Muchos pueden tener ese título de pastor, muchos pueden estar pastoreando en una iglesia. Y cuando hablo de estar pastoreando en una iglesia, de llevar nada más que el título de pastor, miren, yo he conocido a 3 pastores que tenían, terminado el mensaje, tenían una puerta detrás del púlpito. Cuestión de que terminaba de orar, se iba por esa puerta y no tenía contacto con nadie en la iglesia. Iglesias grandes, déjame decirte. Pero no quería tener contacto con nadie. Eso era trabajo de otros. Sin embargo, el pastor está cuidando al rebaño, como lo hace con sus hijos y lo hace con su esposa. Un buen pastor, ustedes van a ver que hay una buena relación en su hogar, hay una buena relación con su esposa, hay una buena relación con sus hijos. Ustedes van a ver un pastor que va a tener lo que es el corazón de cuidar a la iglesia como cuida a su familia. Y es algo interesante. ¿Saben por qué digo esto, mis hermanos? A los que recibieron a Cristo Jesús, dice en Juan capítulo 1, versículo 12, a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes dicen, le mencionan a una persona, le dicen hermano, hermana, ¿por qué está diciendo eso? ¿Es un término religioso? No, estamos hablando de un término familiar, porque como Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, entonces estamos relacionados espiritualmente hablando. Ahora, les voy a decir una cosa, físicamente hablando. Lo he dicho antes, lo quiero decir en esta noche también. Le voy a decir una cosa, ese asuntito de que este país es mejor que el otro país, ¿saben qué? En inglés dicen baloney. Baloney quiere decir, ¿sabes? ¿Qué tontería que es eso? Y te voy a decir por qué. Todos nosotros descendemos ¿de dónde? De Adán y Eva. Así que en algún lado estamos ligados unos con los otros. ¿Sí o no? Y algunos dirán, bueno, pero yo no sé, algunos son morenitos, otros son flaquitos, amarillitos y achinados. Mis hermanos, todos procedemos, déjame decirte una cosa, ese término de que la raza amarilla y la raza morena, eso no existe. Hay una sola raza que es la raza humana. ¿Me entienden? Entonces, si estamos relacionados, tenemos que entender cuál es el trato que debe existir entre hermanos de una iglesia y cuál es lo que Dios desea que sus hijos se comporten. Lo tenemos en la Biblia y Dios desea que nosotros entonces ejerzamos eso en el cual Dios dice en su palabra. Pablo está hablando también, le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. El pastor tiene que estar apto para enseñar, los líderes tienen que estar aptos para enseñar la palabra de Dios. No es nada fácil. Para aquellos que han dado un estudio bíblico, saben a lo que yo me estoy refiriendo. No se puede tomar la palabra de Dios a la ligera, requiere oración y requiere estudio. No se puede hablar lo que uno piense, tenemos que hablar lo que Dios piensa y lo que Dios está diciendo en su palabra.
Y el tema está basado en que el pastor tiene que estar sujeto en completa obediencia a Dios y lo que dice este libro. No puede salirse. En el momento que se sale de lo que dice este libro, mis hermanos, estamos tomando entonces una autoridad que no nos corresponde a nosotros, que solo le corresponde a Dios. La palabra nos dice, Pablo le dice a Timoteo que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para convertir o cambiar su forma de pensar, para hacer lo que es bueno. Fíjense, para hacer lo que es bueno. Es un trabajo que todos nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Vemos cómo Dios va cambiando nuestras vidas y el deseo de cómo Dios va cambiando nuestra vida desea que cada uno de nosotros empecemos a tener esos cambios. Me encanta, estaba escuchando la última clase o las palabras que estaba trayendo Carlitos en la reunión de matrimonios. Y estaba hablando lo que eran antes y los problemas que tenían antes, pero sin embargo, fíjense en el día de hoy lo que es el poder de la palabra de Dios, cómo va trabajando, y eso es algo que entre todos nosotros nos vemos reflejados en eso, porque ¿quién no ha tenido problemas en su matrimonio? ¿Quién no ha tenido problemas? Y vamos superando todo eso gracias a lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque cambia nuestra manera de pensar para hacer lo que es bueno. Y eso es exactamente lo que la palabra de Dios quiere. Dios quiere que, Pablo está diciendo, mira, usa la palabra para corregir aquello que está mal. Señala una falta, no para hacerte creer que eres lo más grande. Señala la falta en el sentido porque hay amor en tu corazón. Mis hermanos, porque Dios ama, ¿qué dice? El que ama, ¿Dios qué? Disciplina, lo corrige, lo hace por amor, no lo está haciendo para lastimar a una persona y para herirla, para hacerla sentir mal, sino más bien para, con amor, de decirle, mira, esto es lo que dice la palabra, esto es lo que está esperando. Estamos viendo de que la intención de Dios cuando hablamos de corregir es la intención de que pueda quitar o pueda modificar aquello que está incorrecto para empezar a hacer lo que está correcto. Ahora, fíjense en ustedes, ¿qué sucede cuando empezamos a trabajar en este sentido? Mis hermanos, todos nosotros tenemos algún área en nuestro carácter, hay cosas que a Dios no le agrada, todos nosotros lo tenemos. Pero entonces ahora viene la palabra de Dios y empieza a corregirnos, ¿no es cierto? El Espíritu Santo comienza a cambiarnos. Si antes éramos bien gritones, ¿ahora qué? Tranquilo, oye, tranquilito, te empiezas a dar palmadita en la cabeza, tranquilito, nada de gritar porque nadie es sordo aquí, ¿no es cierto? Empezamos a ver de que antes había una competencia tremenda a ver quién manda en la casa y ahora no es así. El que manda en nuestro hogar, ¿quién es? Es el Señor. ¿Y qué es lo que desea el Señor? Que exista comunión, que exista amor en la pareja, ¿no es cierto? Cuando empezamos a ver todo esto, modificar aquello que está mal, empezamos a exhortar, empezamos a ver entonces resultados que benefician a toda la congregación. ¿Se dan cuenta cuál es el trabajo de un pastor y de una iglesia donde tenemos que estar? Vamos a ir a Hechos en el capítulo 20. Háganme el favor, vamos a ir a Hechos 20. Yo quiero que lean, vamos a leer versículos 18 al 20 y después del 33 al 35. Pero vamos a ir a Hechos 20. Versículos 18 al 20. Ahora, fíjense en lo que Pablo está diciendo con respecto a nuestra actitud, cómo servir en una iglesia. ¿Qué dice allí? Dice, cuando vinieron a él, les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Verso 19. Sirviendo al Señor, ¿de qué manera? Con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y está hablando del Sanedrín, está hablando de los fariseos, está hablando de los saduceos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. ¿De qué manera? Humildemente. Mis hermanos, nadie es superior más que ninguno en la iglesia. Como somos todo un cuerpo, el Señor es la cabeza, entonces, te voy a decir una cosa, estamos todos a la par, ¿no es cierto? Ahora, fíjense en el versículo 33 al 35 del mismo capítulo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, ustedes saben que
que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Wow, Pablo lo pone sencillo aquí. Fíjense, ¿cómo les debe caer entonces al Evangelio de Prosperidad a los que anuncian todo esto? Porque dicen, no he deseado ni plata, ni oro, ni vestido, he codiciado. Y estoy trabajando para que ustedes puedan tener el ejemplo. Después en 1 Corintios 15, vamos a ir allí, capítulo 15 de 1 Corintios, el versículo 10. Esto es tan importante lo que vamos a leer en este versículo. Porque te voy a decir, ¿quién pone a los pastores? ¿Quién pone a los pastores? Fíjense en lo que dice el versículo 10 de 1 Corintios 15. ¿Lo tienen? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, está hablando de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Es por la gracia de Dios, te voy a decir una cosa. Por la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para nada que no sea que sea Dios el que nos pone en el lugar que Él desea. Es Dios el que lo ubica. Y esto es lo que caracteriza al que trabaja en la obra del Señor. Por la gracia de Dios. No nos olvidemos nunca eso. Por la gracia de Dios. Su iglesia, lo que es sus ovejas. No nos olvidemos que no son nuestras, es del Señor. Y por eso, mis hermanos, si Dios nos pone en el cuidado la vida de una persona, el nivel espiritual de una persona, es algo serio ante los ojos de Dios. Te voy a decir hasta qué punto es algo serio ante los ojos de Dios. El Señor Jesucristo dijo esto: el que haga tropezar a uno de estos pequeños hermanitos, mejor le fuera que se ponga una piedra de molino y se tirara a lo más profundo de la mar. Que no los hagan tropezar. ¿Y ustedes creen que es algo fácil conducir a una iglesia y conducir a lo que es la membresía de una iglesia? Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a lo que el Señor está diciendo. No está hablando de hacerse rico. No habla en ningún momento de hacerse rico basado en lo que es a través de la obra del Señor. Mis hermanos, yo no puedo entender, sinceramente, yo no puedo entender cómo personas pueden tener 40 millones de dólares estando en el ministerio. Eso para mí es absurdo. Es ridículo. Pues para mí es un mal gasto de lo que Dios nos está dando. Es lo mismo que estar manejando un carro de 100 mil dólares. ¿Por qué necesita un carro de 100 mil dólares? ¿O por qué necesita un carro de 150 mil dólares? ¿Qué? ¿Lo hace más importante? No, con un carrito de 15 mil, 18 mil o hasta 25 mil. ¡Qué bueno! ¿No es cierto? Pero ¿a dónde dice la palabra de Dios? No, yo he escuchado cosas horribles y déjeme decirle, se van multiplicando, sale uno y se han multiplicado en miles. Hay una cantidad tremenda. El otro día estaba escuchando a una que se llama la pastora Ana. ¡Ay, Dios mío! Y la pastora Ana estaba diciendo, Dios está diciendo en estos momentos, Dios está diciendo lo siguiente: Dios no está esperando que tú traigas $1. No, quédate con el dólar. Dios está diciendo en esta noche se van a levantar aquellos que van a dar $1,000. Y si tienes cuenta de ahorro y si tienes, no sé, tu retiro, vas a sacar dinero de tu retiro y vas a traer $1,000 para arriba. ¿Y qué creen ustedes? Ahí va la gente dándole a estos farsantes. ¿A dónde dice Dios que saques dinero de tu cuenta de ahorro o que saques de tu retiro para darle a estos fanfarrones que los ves en la manera que viven? Tenemos que tener metas y objetivos espirituales, mis hermanos. Todo lo que entra en esta iglesia tiene que ser administrado de tal manera que se beneficie la iglesia entera. Y estamos volcados en eso. Es nuestro deseo de lo que es manejar aquello que es del Señor y administrarlo de la mejor manera posible, porque, vuelvo a repetir, sus ovejas, es su dinero, no es nuestro dinero y por lo tanto tenemos que administrarlo de la manera que tiene que ser. Y acuérdense, Pablo está diciendo, más bienaventurado es ¿qué? Es dar que ¿qué? ¿Qué estás recibiendo? A ver, pregúntenle a uno de estos que digan, bueno, ¿por qué no das tú $10,000 y te empieza a dar el ejemplo? Y van a ver cómo
Te mandan para un cuarto a que te unjan, no sé, con un garrote.